interinstitucional con base en la corresponsabilidad de diversos agentes e instituciones, visionario porque se proyecta como una política de Estado con un horizonte a mediano plazo y evaluable como mecanismo de seguimiento y rendición de cuentas. El marco normativo es sumamente importante, dadas las reformas que se han hecho a la Constitución política en materia de derechos humanos. La determinación del gobierno de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos se ha visto reflejada en las recientes reformas al marco jurídico en la materia promulgadas recientemente por el Congreso de la Unión. El Diario Oficial de la Federación publicó el 10 de junio de 2011 el decreto que introduce una importante reforma que eleva a rango constitucional los derechos humanos y sus garantías, además de que adicionó al artículo 3 constitucional la obligación del Estado de educar para el pleno ejercicio de los derechos humanos. Además, esto es por lo que hace el sistema educativo, y además en el artículo 1 constitucional se ordena que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley. Ya se imaginan qué significa todo eso en el futuro y qué trabajo hay que realizar. Este es el marco entonces en donde se realiza el programa. El programa se realizó por un acuerdo y mandato de la Comisión de Política Gubernamental, que está integrada por una serie de casi todas las dependencias de la administración pública, con una participación muy importante de la sociedad civil. En esta Comisión de Política Gubernamental hay una subcomisión de educación, como les decía antes, cuya titularidad por parte del gobierno federal está ubicada en la SEP y de las asociaciones de la sociedad civil por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. Entonces, el mandato fue a la subcomisión de educación. Se instruyó a la subcomisión de este organismo para elaborar el anteproyecto de programa de educación de derechos humanos como elemento fundamental para adoptar una perspectiva de derechos humanos en la educación en nuestro país, atendiendo al mandato del artículo 3 constitucional, a la Ley General de Educación, al Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, a los diversos instrumentos internacionales de los que México es parte, así como las recomendaciones en las que se establece el deber de educar en derechos humanos bajo un esquema excluyente, comprensivo, con respeto a en todo momento a las características de indivisibilidad, interdependencia, universalidad de los derechos humanos, estableciendo metas a corto, mediano y largo plazos que impacten en la educación en todos los ámbitos y en todas las modalidades de la educación no formal, formal e informal. Estos son los términos del acuerdo que se firmó para hacer el proyecto del programa del cual estoy hablando y que se firmó en la Universidad Nacional Autónoma de México. El marco interinstitucional. En este contexto, el programa cobra relevancia debido a su carácter inclusivo. En primer lugar, comprende al sistema educativo representado por la SEP como órgano rector de la política educativa, a la Secretaría de la Función Pública como dependencia responsable de la política de capacitación de los servidores públicos y, en consecuencia, a todas las dependencias de la Administración Federal y la Procuraduría General de la República. El programa cuenta con la asesoría y observación de instituciones internacionales rectoras en la materia, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos. Y también responde a obligaciones internacionales, dado que México es signatario de principales instrumentos internacionales, universales y regionales en materia de derechos humanos, muchos de los cuales son tratados o convenios obligatorios para el Estado mexicano. La política exterior de México tiene como prioridad el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos a través de la atención a las recomendaciones de los órganos creados en virtud de los tratados. Estas serían, según un recuento de las obligaciones internacionales, que sumarían 88, y ahí están
desglosados los rubros en donde están hechas estas recomendaciones, que sirvieron como punto de partida y de referencia para la elaboración de los objetivos, estrategias y líneas de trabajo del programa. El marco de planeación. El diagnóstico sobre la educación en derechos humanos sirvió como una herramienta para facilitar la identificación de situaciones sociales e institucionales que revelaron la ausencia de políticas y programas de educación en esta materia. Asimismo, permitió identificar la necesidad de generar conocimientos, métodos, materiales didácticos para los distintos grupos de población a fin de plantear objetivos tendientes a fortalecer la capacidad de los actores que tienen la obligación de satisfacer tales derechos y de los sujetos que pueden demandar su ejercicio. Aquí está el marco de planeación, que ya les decía yo que es en el marco de la ley de planeación, y bueno, aquí no me voy a detener mucho porque pues son cuestiones de política pública. El Plan Nacional de Desarrollo, por una parte, y el Programa Nacional de Derechos Humanos, como ya lo había dicho antes. Entonces, con todos esos antecedentes, ahí tienen ustedes plasmado el objetivo general, que es contribuir a la creación de una política de Estado en materia de educación en derechos humanos, en todos los tipos, niveles y modalidades de la educación formal, no formal e informal, con base en el reconocimiento constitucional de la enseñanza de los mismos y en los compromisos internacionales contraídos y ratificados por el gobierno mexicano desde la perspectiva integral que favorezca la gobernabilidad, la consolidación de la democracia y la paz. Y ahí están los objetivos que en conjunto van dirigidos a cada uno de los ámbitos de desempeño. Y ya no me detengo en ello porque está un poco largo esto. Y aquí hay algo que es lo que podríamos decir, ¿qué se puede esperar del programa en términos de un planteamiento muy general? El programa nacional se consolida como una política educativa que congrega esfuerzos institucionales, favorece sinergias entre grupos y forma a los actores del proceso educativo. Organiza la participación inclusiva e integra los recursos necesarios para impulsar y prevenir la enseñanza y difusión de los derechos humanos. Y este es como la Carta Santa Claus, esto es ya digamos una perspectiva que es como lo que se espera, lo deseable, la visión que se podía hacer en este momento, es que posiciona a la educación en derechos humanos en la agenda educativa nacional para favorecer el avance de la democracia, la gobernanza, el imperio de la ley, la paz y el desarrollo sostenible. Posee el consenso en cuanto a los fines, los objetivos y contenidos de la educación en la esfera de los derechos humanos entre el gobierno federal, las entidades federativas y los diversos sectores sociales interesados en el tema. Logra entornos educativos libres de violencia, de temores, que favorecen la participación y el disfrute responsable de los derechos humanos y el desarrollo pleno de las personas. Consolida la cultura de derechos humanos como estrategia de prevención para evitar las violaciones de los derechos humanos que invariablemente tienen consecuencias indeseables desde el punto de vista humano, social, cultural, ambiental y económico. Pone en práctica la perspectiva de educación en derechos humanos a fin de perfilar los procesos, los recursos, las instancias, las medidas necesarias para instrumentar, evaluar y consolidar este programa, así como determinar los recursos humanos, financieros, técnicos necesarios para adoptar un enfoque nacional para la enseñanza de los derechos humanos. Favorece la interacción entre instituciones y organizaciones nacionales e internacionales que trabajan a favor de los derechos humanos, promoviendo su cumplimiento a nivel regional, nacional, al tiempo que cumple con los principios y valores que enarbolan los organismos internacionales a favor de la paz y la convivencia civilizada. En fin, la promoción de una cultura de los derechos humanos implica convertirlos en creencias firmes, en actitudes solidarias y valores arraigados en los individuos por medio del aprendizaje. Asimismo, para el afianzamiento de esta cultura es necesario crear estructuras sociales, políticas y económicas que los hagan efectivos y protejan su ejercicio a lo largo del tiempo. Y aquí hay una cita del Instituto Interamericano de Derechos Humanos que dice: educar en derechos humanos supone al mismo tiempo educar en democracia, porque ambos conceptos están indisolublemente unidos.
La doctrina y la experiencia histórica muestran que solo un Estado de derecho democrático es posible que se reconozcan los derechos humanos, así como solo puede calificarse a una sociedad auténticamente democrática cuando en ella se respetan tales derechos. En síntesis, los derechos humanos, democracia y desarrollo se refuerzan mutuamente porque son interdependientes en la misma manera que lo son los distintos tipos de derechos. Con esta cita termina la exposición y naturalmente si la doctora Ramírez quiere ampliar, corregir o adicionar algo, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Ha sido muy elocuente la presentación y me parece que va a dar pauta justamente para la siguiente intervención de la doctora Gloria Ramírez. Me voy a permitir leer parte del currículum de la doctora. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de París, Francia, es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, ha trabajado muy particularmente en el ámbito de la educación de derechos humanos hacia la creación de metodologías, materiales y propuestas educativas que inciden en la defensa, protección de los derechos humanos. Ha sido diplomada por diversas instituciones regionales e internacionales en derechos humanos. Ha desarrollado una plataforma virtual de formación de derechos humanos y realizado múltiples actividades educativas y eventos nacionales, regionales e internacionales, como la 7ª Conferencia Internacional de la Asociación de Educadores para la Paz en 2004, que además pude acompañar y aprendí mucho en aquella ocasión, o la Semana de Derechos Humanos del Fórum Universal de las Culturas en Monterrey 2007, donde dio a conocer la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes en colaboración con diversas instituciones internacionales. Ha coordinado diversas iniciativas regionales, entre las que destaca la coordinación de la Declaración de México, instrumento regional de referencia en materia de educación en derechos humanos, aprobado por diversas instituciones internacionales y regionales de la materia. Como investigador en derechos humanos, ha creado observatorios de seguimiento y monitoreo de temas como el cumplimiento del gobierno mexicano ante las recomendaciones internacionales en materia de los derechos de las mujeres, la educación, entre otros temas. Es autora de varios libros y artículos sobre derechos humanos, derecho de la mujer, de los niños, de los derechos de la mujer y de la infancia, de organizaciones no gubernamentales, educación para la paz y en derechos humanos, de sociedad civil, de democracia, globalización, derechos humanos, paz, democracia y paz, entre otra cantidad de temas. Y sobre todo también mucho trabajo en materia de educación en derechos humanos. Como verán, la doctora Ramírez tiene una experiencia que nos va a enriquecer mucho con su ponencia. Adelante, doctora. Muchas gracias. Yo reitero lo que esta mañana tuve oportunidad de participar como ponente y mencionaba pues el agradecimiento desde luego al Instituto, a la Defensoría de Derechos Politécnicos, muy particularmente una felicitación a Claudia, que es así el motor de este trabajo en el que nos ha sumado, y felicitar por este cuarto encuentro que vincula efectivamente temas tan importantes como los derechos humanos y las nuevas tecnologías, ¿no? Yo quiero decirles que Rafael es muy modesto, porque en realidad un proyecto de esta naturaleza no lo pueden hacer sin una suma de esfuerzos. Hay 2 coordinaciones y hay 2 coordinadores, pero quien hace todo el trabajo son todos y todas aquellas que han contribuido. Quiero decir desde luego que está Irene Galindo, que también ha participado. Nada menos que precisamente con Raúl pasamos muchas jornadas y me da mucho gusto que Paz esté con nosotros y haya retomado también el contacto, no solamente el contacto, sino el trabajo que dejó Raúl, dando continuidad a un compromiso que hizo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ¿no? Sumamos, y me parece que si buscamos crear una política en materia de educación y derechos humanos inexistente hasta la fecha, es precisamente por la suma de esfuerzos. Y yo dije, qué bonito todo lo que se hizo y lo presentó de una manera tan articulada y tan sintética. Raúl pues nos convoca a múltiples retos, y yo sí quisiera, lo dijo Rafael Santoyo, y lo dijo Rafael, esto no es posible si no convoca y si no está abierto, y en ese sentido quisiera
pues hacerles una invitación para que participen en este programa, que ha sido un esfuerzo de muchos, muchos años. Esta fue una iniciativa de sociedad civil en 2001 y se concreta pues en este año con un programa que esperamos termine de concretarse y sobre todo se pueda aplicar, que de hecho ya se está aplicando. La característica de este programa, como el Programa Mundial de Derechos Humanos, es que su definición y su diseño, en esta característica de consenso, es precisamente ya la implementación del mismo. Estamos en el segundo año y creando las bases hacia el siguiente. Y sí, efectivamente, tiene un fundamento importante de investigación. El diagnóstico fue una investigación, ahí retomamos, lo dijo muy claramente Paz, se tiene que partir de diagnósticos. Y ese diagnóstico es una herramienta y sobre todo una información que nos permitió construir el programa. Es decir, el diagnóstico es esto que buscamos, una innovación y investigación educativa. Y hablar de investigación y innovación educativa aplicado al ámbito de derechos humanos es un gran reto, porque implica en primer lugar que tenemos que cambiarnos el chip, ¿no? Sí implica este aspecto que desde luego, y lo analizó muy bien Paz, y que tenemos que trabajar, que es qué se hace en innovación educativa en las tradicionales esferas educativas y en los grupos de investigadores en educación que están haciendo un trabajo en materia de derechos humanos. Hay una organización que reúne investigadores en educación que se ha hecho en 2 decenios, me tocó a mí en 1, en 2 o 3 décadas se han hecho los balances de investigación educativa. Yo hice el primero y después lo han hecho otros compañeros y compañeras, pero nunca he estado de acuerdo en la forma en que se busca, es decir, buscamos investigación educativa no solamente en donde quien hace investigación educativa y las revistas y los trabajos que se reconocen, sino esta hay que buscarla en donde son los circuitos donde están los educadores y investigadores que no tienen todavía esa credencial del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, ¿sí? Y yo creo que ahí hay que buscar estas nuevas esferas del área de investigación educativa. Otro aspecto fundamental, lo mencionó Rafael Santos, estoy absolutamente de acuerdo con ella, lo decía en la mañana, tenemos nosotros que incluir la perspectiva de derechos humanos en nuestras actividades de educación, de investigación. Podemos decir incluso en nuestros trabajos cotidianos. La semana pasada se recibió una alumna que hacía su tesis de administración pública sobre las políticas de violencia contra la mujer en el Estado de México. Cuando a mí me invitan a ese trabajo, ya estaba el claustro académico definido, retomo el trabajo y yo digo, ¿pero qué es esto? O sea, una investigación donde habla de violencia a las mujeres y no tiene la investigación perspectiva de género. Una investigación en el Estado de México donde dice, sí, hay muchos recursos, hay muchos programas, ¿no? Una investigadora muy inteligente, pero que no tenía perspectiva de México, no era feminista, no tenía perspectiva de género y no conocía el enfoque de los derechos humanos. Entonces, como yo le decía a ella y a mis colegas, que fue un claustro muy interesante, pues esto termina fortaleciendo precisamente ese sistema que está en el Estado de México y esa estructura que tiene los más altos índices de feminicidio. Exactamente esto permite fortalecer, el decir, estás en muchas cosas y se gastan muchos dineros y bueno, pues los resultados son pocos, pero la inversión es mucha, es decir, hay un compromiso público, sí, pero sin perspectiva de género no solo no sirve, sino fortalece las estructuras patriarcales autoritarias que permiten la violación a los derechos de las mujeres. Integra la perspectiva de derechos de las mujeres y entonces su trabajo final y su conclusión es sí hay, pero no se integra de manera articulada una perspectiva de derechos humanos, por lo tanto es un dispendio de recursos que incluso ya en la estructura del trabajo es violatorio. Crean organizaciones que no reconocen la perspectiva de género y transforman una comisión, un instituto de la mujer, en una comisión de la mujer, adultos mayores, niños, no, pues está muy bien, ¿verdad? O sea, podemos trabajar todo, ¿sí? En un estado donde matan mujeres, tienen más alto índice de asesinatos. Entonces, ¿cómo hacemos investigación si nosotros no integramos una perspectiva de derechos?
fortalecemos lo que ha sido las estructuras, las disciplinas, se han construido desde una mirada de exclusión, desde una mirada discriminatoria, no solamente a la mujer, o sea, todas las disciplinas, porque este mundo se hizo en función de un solo género, en función de unas visiones unificadoras. Tenemos que contrarrestar esos trabajos. Y no los podemos contrarrestar si no sabemos integrar la dimensión de derechos que deben tener todas las disciplinas. Todos los trabajos de investigación, entonces se convierten en proyectos de investigación, pero integran una dimensión importantísima de exigibilidad y no favorecen el statu quo. Y después hay investigaciones que hoy permiten tener 6 sentencias, pensemos en 5, quitando, bueno, que definitivamente en las 6 sentencias de la Comisión Interamericana. No fue investigación lo que hicieron las organizaciones no gubernamentales para llevar a la corte los 3 casos de las chicas de Campo Algodonero. ¿Eso no se llama investigación? Claro, se llama, esto le dicen en términos jurídicos, ¿verdad? Pues todos los elementos de la prueba, etcétera, etcétera, pero no es una investigación. No tuvieron que analizar cómo responden a los mecanismos internacionales y no termina con un trabajo que no se refiere a las sentencias, sino dice entre otros de sus puntos redignificar a las víctimas. No es investigación tan importante en el caso de Rosendo Radilla, que nos convoca a una recuperación de la memoria histórica. No es investigación los trabajos que recoge el movimiento del 2 de octubre y publica 10 tomos, que no se publican en otro lugar sobre lo que se ha reconstruido. No es investigación todo lo que se ha escrito, y es lo único que tenemos de recuperación de memoria histórica sobre el movimiento de 68. Entonces tenemos que revisar nuestros patrones, tenemos que revisar nuestros esquemas y después revisar nuestras contradicciones. Hay una institución que iba a realizar un estudio de investigación educativa en la ciudad de Monterrey. Sucede la explosión del Casino Royal y deciden no asistir. ¿Qué mensaje estamos pasando? ¿Qué mensaje estamos pasando cuando nosotros aceptamos que hay una situación de inseguridad? Definitivamente, pero que la vida académica tiene que continuar y que tenemos que dar el mensaje, sí, y esto nos han enseñado muchos educadores, ¿sí?, y defensores de derechos humanos, porque la investigación educativa es comprometida o no existe, en derechos humanos es comprometida o no existe. O se busca una dimensión de exigibilidad o para que se pueda, no existe la neutralidad. La investigación educativa es comprometida con la causa de los derechos humanos. Muchas organizaciones no gubernamentales hacen investigación educativa, hacemos investigación educativa y impactamos en la realidad. Hoy es un poquito normal porque se ha integrado ya en las dimensiones de la obligatoriedad para el Estado de integrar la perspectiva de derechos humanos. A partir de diversas conferencias, pensemos en la mujer, por ejemplo, de Beijing, se integra como una obligación. Hoy es política pública trabajar desde el enfoque de derechos humanos, como dirían mis colegas, auditable incluso, porque fue una política que se valida como política pública. Y se tiene que hacer investigación educativa, pero desde la dimensión de integralidad de los derechos humanos, desde la dimensión de la exigibilidad. Y entonces veremos que no es precaria la investigación en educación. Si nosotros hacemos una investigación que tiene que ser comprometida, pueden hacer muchas tesis, pero tiene que integrarse esa dimensión de exigibilidad, si no, son tesis que permiten pues sacar el trabajo, desde luego. Ahora, no todas tesis se trata de que cambien la realidad, tampoco quiero dar un mensaje equivocado. No se trata de que una tesis va a servir para hacer la revolución, porque ni la de Marcos sirvió, ¿verdad?, ni la publicaron. La tesis tiene un carácter de formación individual, pero son elementos que nos permiten justamente integrar la perspectiva educativa en una dimensión de exigibilidad,
O sea, no podemos hablar si nosotros no entendemos también lo que hoy es una obligación, que son los tratados internacionales. Pues bien, yo voy a retomar pues ya se me está olvidando que tenía que abramos realmente, tenemos que abrirnos a la perspectiva de derechos humanos. Y es en ese sentido que yo quería presentarles algunas ideas generales de trabajo, ¿no? Desde luego, y creo que se comentó ya, vamos pasándole a las diapositivas. Ay, sí, yo soy la que tengo que hacerlo, esto me está complicando. Porque, a ver, déjame estar. Aquí. Mira. Si no, ahorita te pido, Raúl. Bueno, el efecto movilizador, bueno, creo que nadie puede negarlo, ¿no? Fíjense que nosotros hicimos en la facultad hace poco a Javier Sicilia, que ustedes saben, está al frente del Movimiento por la Paz y Justicia con Dignidad, y él decía de una anécdota, dice que cuando empezó a movilizarse con la primera caminata que hizo de Morelos a la Ciudad de México, que bueno, estaban, llega el director de Argos, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue su nombre, el director de Argos, productores, Epigmenio Ibarra, llega con él y le dice, no, venimos a apoyarte, ¿no? Y le dice, pero pues la cuestión de la estrategia de medios, le decía Javier y varios de sus compañeros, pues nosotros no tenemos acceso a los medios. Y le dijo a Epigmenio Ibarra, no te preocupes, tenemos acceso a las redes. O sea, la movilización de las redes es muy importante, ¿no? No cabe duda que hoy estamos en grandes paradigmas, ¿no? Un país, como decía Gilberto Guevara, a nivel de analfabetas, con una capacidad de movilización desde las organizaciones civiles y un trabajo muy importante de aprovechando, y lo que comentaba precisamente Diego en este sentido, movilizador, ¿no? Tenemos plataformas importantísimas. Las mejores plataformas, visiten por ejemplo la plataforma de los organismos internacionales, Greenpeace, Amnesty Internacional, son plataformas que tienen una cantidad de información importante y en este marco pues hoy tenemos la posibilidad de poder, esta es la página de la cátedra, ¿no? Tener plataformas virtuales, o sea, lo que nos ofrece todos los días y todos los días los cambios que nos ofrece Internet, pues es un apoyo también muy importante definitivamente a los ámbitos de comunicación y de investigación, ¿no? En la escuela ha servido realmente para transformar, bueno, ya no sé cómo va esto, mejor voy a ver esta acá. Nosotros tenemos 2 plataformas virtuales, un diplomado anual en materia de formación de educadores, que ha sido fantástico. O sea, nosotros tenemos educadores de América Latina, con quien intercambiamos